Buenas tardes, saludamos a todos nuestros televidentes de Sinergia Informativa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, en la dirección como encargado y presentación de Sinergia Informativa. El director en propiedad es Roger Vélez Castaño con su frase: inteligentes, interesantes y calificados como ustedes. Seguimos informando sobre distintas situaciones del departamento de Antioquia y el tema electoral sigue caliente ahora con presidencia, con candidatos presidenciales. Y tenemos aquí al senador Alfredo Ramos Maya del Centro Democrático, quien tienen un candidato importante para la presidencia que es Iván Duque, y esto pues genera seguramente mucha expectativa para los miembros de este equipo político sobre lo que pueda pasar, si habrá o no una primera vuelta presidencial, si habrá o no otras alianzas. Algunos conservadores han llegado a trabajar con Centro Democrático, así que doctor Alfredo, bienvenido a esta casa informativa. Juan Carlos, siempre muy agradecido por el espacio, a Roger un saludo y a la audiencia de Sinergia Informativa, que sé que es muy interesante, cada vez con más audiencia. Uno ve que cada vez que aparece en el programa mucha reacción tiene. Claro, este es un programa que se emite en directo a las 12 del día, se repite en las noches y que marca un poquito la agenda de la opinión en Antioquia. Senador, usted hace algunas semanas, cuando se dieron los resultados electorales para Cámara y Senado, emitió un tuit donde decía: se tiene que acabar la lista abierta, tiene que haber lista cerrada para que se acaben las maquinarias y las tulas. Como periodista pues, le respondí pero entonces que eso era contradictorio, porque el Centro Democrático tuvo gente con muy buena votación, cosa que nadie esperaba en el sentido del voto limpio de algunos candidatos. Por ejemplo, Oscar Darío Pérez con más de 84.000 votos para la Cámara, cuando nosotros hablábamos de 25.000 votos. Entonces, ¿por qué usted lanzó esa crítica? Explíquenos un poquito. Muchas gracias por el espacio para eso. Creo que esto es algo más de cultura política, es algo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo, no es un tema nuevo, es una visión post-campaña, pero que he venido promoviendo desde mucho tiempo atrás, inclusive desde las mismas discusiones que hubo en su momento de la famosa reforma de equilibrio de poderes, que terminó realmente en un chorro de babas, pero hemos defendido siempre la lista cerrada como una forma de renovación de la política, de inclusión de muchos sectores y de muchas personas que jamás hubieran hecho política. Por ejemplo, el caso de Iván Duque. Iván Duque entró en lista cerrada y se proyectó nacionalmente como un gran senador, y le estoy seguro de que si hubiera hecho campaña en lista abierta, posiblemente ni se hubiera lanzado. No se hubiera lanzado. Pero el punto fundamental es que la lista cerrada es una forma de austeridad en la política que es supremamente importante. No se ven esos miles de millones de pesos. Pero está el bolígrafo, doctor Alfredo. Entonces, hay que generar mecanismos internos de los partidos políticos para que se organicen, para que escojan cómo van a ser las personas internamente. Pero los partidos también tienen que promover nuevos liderazgos, formas interesantes de definiciones. Eso ya será un tema interno para reglamentar cada partido, cada uno lo hará a su manera, pero yo estoy seguro de que en el futuro, cuando los partidos políticos se organicen con mucha más claridad, le den mucho más garantías a muchas personas para participar, la política empieza a renovarse de forma real, de forma profunda. Y reitero, una de las maneras, hay dos que hemos visto fundamentales. La lista cerrada es una forma importante de hacerlo, por un lado, y transparencia en todo el tema político, en la financiación de las campañas, en la forma como se definen cada una de las personas dentro de las listas. En fin, creo que es un tema muy profundo que hay que mirar hacia adelante, y estamos convencidos de que ya lo hizo el Centro Democrático en muchas ocasiones. Con listas cerradas empezamos a generar mayor cultura política y mayor transparencia. Es que quiero que nos detengamos en ese punto, senador, porque el Centro Democrático ha ensayado las dos alternativas. Con lista cerrada les fue bien, con Sego de Medellín y con lista abierta asamblea les fue bien en los dos escenarios. 6 concejales, 7 diputados. En el tema de Cámara y Senado les fue bien. Es más, en Cámara con lista abierta, porque decíamos, con lista abierta será que algunos sí tendrán los votos, logran 7 cámaras, aumentan una. En Senado les va muy bien. Entonces, por lo menos en el Centro Democrático, en cualquiera de los dos escenarios le va bien. Eso de pronto para algunos otros partidos políticos que sí se ve una gran desventaja, congresistas, aspirantes a la Cámara con 55.000 votos, pero otros con 28.000. Y entonces... No, yo creo que más allá de la coyuntura política, de los resultados puntuales, creo que más es un tema de cómo se cambian las formas y la manera como se hace política en Colombia. Si
Si usted ve la campaña de Juan Carlos, a uno le dirán después que unos llegaron al tope y se gastaron 700 millones de pesos para el Senado, y uno sabe la realidad, que no se gastan 700. Hay muchos candidatos en el Senado, no hablemos solo de Antioquia, hablemos en general del país, hay gente que se gastan miles y miles y miles de millones de pesos. Si usted habla informalmente con alguno, le pueden decir que su campaña le valió 20.000, 15.000, 10.000 millones de pesos. Eso lo gastan de una forma muy clara. Pues vean nomás lo que vieron a esa senadora electa Aida Merlano, la cantidad de plata que le encontraron en su sede política, más de 6.000 millones de pesos solo para el día de elecciones para pagar votos. Y ella, si usted la ve simplemente, lo que dice el Consejo Nacional Electoral, va a decir que se gastó de 300 millones de pesos, seguramente. Lo que estamos diciendo es cómo se cambian las formas. Y si uno quiere transparentar la política, que no se vuelva quién es el que tiene la mayor billetera, quién es el que compra más líderes, quién es el que compra más medios de comunicación, que en algunas Pero como con lista cerrada se puede evitar lo mismo. Es que con lista cerrada... Porque empieza una batalla mucho más filosófica, más ideológica. ¿Cuál es el partido con el que me siento identificado? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las ideas y los proyectos? Y ahí eso es como cuando usted es hincha, ¿Pero dónde queda el líder, hincha de un equipo de fútbol. Usted es hincha del equipo, no del jugador. Exactamente. Usted no está viendo a ver qué jugador le pusieron o no. Usted cree en un equipo de fútbol, usted cree en el manejo que se le da. En la institución. Y si hay un equipo de fútbol que salió el 10 y trajeron uno nuevo, usted dirá, el equipo de fútbol deberá tener los mismos resultados. Eso es parte de lo que queremos en la política. Usted cree en un partido por sus principios, no porque de pronto hay por allá una persona que le metió una plática en el bolsillo en algún momento y que de esa forma usted termina entonces generando el voto para eso sin ninguna afinidad, sin ninguna identidad, y es lo que genera la corrupción más grande. ¿Cómo se genera la corrupción en Colombia? En general, y es unas personas que invierten un montón de plata en la campaña, no propiamente de su bolsillo, no es que sean muy generosos y se gastan 5.000 millones de pesos de su bolsillo o el patrimonio familiar, sino que buscan unos financiadores que generalmente lo hacen con la plata del Estado, o que buscan ganarse los contratos del Estado, y esas personas terminan financiando unas campañas y después la persona que llega se vuelve un mensajero de esos intereses particulares. Eso es parte de lo que hay que cambiar en la política. Senador. Y reitero, la lista cerrada garantiza que haya más austeridad y se busquen finalmente ideas y principios por los cuales se vote. Senador, usted no estaría hablando tal vez desde la incomodidad porque usted tuvo dos aspirantes a la Cámara, Hernán Saldarriaga, Magnolia Giraldo, no llegan a la Cámara, no sabemos si estuvo apoyando a Regina Zuluaga al Senado, quien tampoco llega. ¿Usted habla desde esa incomodidad o desde preocupación de mucho antes? No, viene mucho antes. Parte de las razones por las cuales no me lancé al Senado de la República porque fue es que usted por eso. abandona el Senado, pero tampoco logra poner senador. No, porque es que, primero, endosar votos es muy complejo. Y yo no tengo voto, yo tengo el voto mío y creo que en el de mi esposa, que no sé si votará por mí. O sea, usted pero hace tengo autocrítica. yo tengo el voto mío. El ramismo es fuerte. Yo pongo simplemente eso sobre la mesa. Yo creo que más es un tema de cómo cambiamos la política y vamos a principios. Cuando la política se hace sanamente, sin buscar prebendas, gabelas, cuando se hace con convicción, cuando se busca cada voto, creo que uno gana con eso. Es parte de lo que a muchas personas que apoyé lo lograron. También quedaron muchos amigos, por fortuna, y muy buenos en Antioquia y en el Senado de la República, que uno eventualmente termina votando por uno, pero muchos harán una buena labor allá, que creo que eso es lo más importante. Parte de lo que buscamos en la política es generar cambios de fondo, donde las personas buenas, las personas que eventualmente no harían política, muchas personas de la academia, muchas personas del sector privado que dirían, hombre, ya no me voy a ir a comprar votos, porque eso es una pendejada, y no me voy a ir a estar solo en el Senado frente a una gavilla de personas que hacen mala política, pues esas personas no van a tener ningún aliciente para llegar. Nosotros lo que estamos buscando, en el fondo, es reformas estructurales al sistema político que hacia futuro generen mayor confianza, mayor credibilidad y no genere hoy lo que pasa, que el Congreso de la República tiene el 12 o el 13% de favorabilidad a los colombianos. Quienes hemos entrevistado al senador Alfredo Ramos en otras ocasiones aquí, una cosa fue el Alfredo Ramos de hace algunos meses y otro el de hoy. Ya estamos viendo un posible candidato a la alcaldía de Medellín, aquí ya lo habíamos dicho. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos con el senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya. Y antes de la pausa decíamos que ya le estamos sintiendo un tono de candidato a la alcaldía de Medellín.
Ya podemos decir que es candidato, que quiere ser candidato, pues ya por favor cuéntenos, porque ya usted no está aspirando en este momento al Congreso. ¿Cómo es tono? No, yo seré senador hasta el 20 de junio y hay que terminar muy claramente. Vamos a presentar 3 proyectos de ley muy importantes, lucha contra la corrupción, hay que hasta el último día vamos a dar esa pelea, un tema importante, un tema de ciencia y tecnología. Pero por esta época sí trabajan en el Congreso. Pues para que vea que sí. ¿Sí se trabaja? Sí, bastante. Y ahora se están moviendo muchos proyectos de ley, por fortuna. Mucho atraso tiene el Congreso de 3 años y medio. Y ahora en esta Ese campaña... fast track sí que hizo daño porque retrasó toda una agenda legislativa solo para ver cómo se le daban todas esas prebendas a las FARC. Pero bueno, ya el Congreso está trabajando seriamente y se está aprobando mucho proyecto de ley, por fortuna, estos tiempos. Y el compromiso de uno hasta el último día. Vamos a hacer debates de control político para mirar qué pasó el 11 de marzo con el tema de registraduría, con el tema de tarjetones que nos preocupa mucho en las elecciones del 27 de mayo, que llegue a haber un tipo de fraude. El tema presidencial. Seguimos trabajando hasta el 20 de junio y ahora el foco es la presidencia de la República. Creo que lo que está haciendo Iván Duque es excepcional, por fuera de cualquier idea que nosotros tendríamos del crecimiento. Sabemos que iba a crecer por estas velocidades que lo está teniendo, y un candidato espectacular como Colombia hace rato no tenía, un hombre íntegro desde su transparencia personal y sobre todo el conocimiento y el fondo del país, además en una alianza enorme con una gran mujer, Marta Lucía Ramírez, y creo que será supremamente exitoso y nosotros estamos buscando ganar en la primera vuelta y eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los ciudadanos y uno como senador del Centro Democrático sí que está obligado hasta el 27 de mayo a trabajar durísimo para ganar esa primera vuelta. Confírmenos un dato de la parroquia política. Nos han dicho fuentes que Andrés Guerra Hoyos cuenta con un muy buen ambiente al interior del Centro Democrático para aspirar a la gobernación, que eso es prácticamente un aval que es indiscutible porque se hizo contar, porque ha sido juicioso, responsable, en fin. ¿Cómo lo percibe usted desde adentro? Absolutamente, creo que Andrés Guerra es un gran líder del Centro Democrático, una reserva del partido, un hombre joven, con mucho ímpetu, con mucho cariño de la ciudadanía y un hombre que se recorre el departamento a todas horas, y creo que es un hombre que no solo tiene el respaldo y el apoyo del Centro Democrático, sino de muchas fuerzas que están hoy vivas en la sociedad antioqueña. Lo que pasa es que cada campaña va teniendo su afán y ahora el foco después del Congreso es la presidencia de la República, pero yo creo que Andrés Guerra tiene ya un gran camino ganado, abiertas las puertas para ser el próximo gobernador de Antioquia sin lugar de dudas, no solo reitero del Centro Democrático, sino de muchas fuerzas vivas del departamento. Y ya es un trabajo muy meritorio con 600.000 votos en una campaña muy corta. Sí, muy corta, muy corta. Y eso ya es un gran case para lo que viene. Lo que pasa es que sí, en política, los tiempos de la política son muy rápidos, lo que pasa es que para el ciudadano hoy el tema local y regional del 2019 está todavía muy lejano. Muy lejano, ni tan lejano. Si Mauricio Tobón Franco, el gerente del IDEA, renunciara en octubre para aspirar a la gobernación, para ganarse un espacio en el Centro Democrático, ¿sería muy difícil? Pues yo no sé, uno tiene que respetar todas las aspiraciones personales y decirle a una persona que no aspire o que no se mueva, pues es más que irrespetuoso. Lo que pasa es que yo sí veo una consolidación muy grande del nombre de Andrés Guerra desde el trabajo que hizo hace 4 años y lo que ha venido haciendo después de las elecciones. O digamos pues 2 años largos para las elecciones regionales, pero lo que ha venido sobre todo haciendo la consolidación de su nombre, la consolidación de sus equipos de trabajo. Y yo creo que cada persona tiene su momento y el de Andrés Guerra seguro será el de 2019. Volvamos al tema del Senado. Usted nos decía que hay unas grandes iniciativas que se quedaron estancadas por el tema electoral, por el fast track, en fin, muchas cosas. Pero entonces, como estamos cerrando un periodo legislativo, quienes no alcanzan las curules dicen que se vuelven perezosos. De hecho, yo cubría mucha información en el Congreso y uno notaba que quienes ya no llegaban a tener curul nuevamente, entonces tomaban esto como un tiempo sabático ahí, iban poco a las sesiones, desinteresados, porque no, ya a mí no me interesa, ya no vuelvo al Congreso. ¿Usted ha percibido eso en sus colegas? Pues lo poco que ha habido después de las elecciones, realmente ha habido buena participación, de hecho los coros muy superiores a los que había previo a la campaña. Eso es importante y ojalá se mantenga así ese espíritu del Congreso de la República. Uno de los temas que trabajé personalmente con más ímpetu estos 4 años es el de sancionar al ausentismo parlamentario, esos congresistas que iban simplemente a registrarse, después iban para medios de comunicación, para cócteles o a dormir temprano. A tirar farándula en el parque. Y respetando a los ciudadanos. La zona rosa. Ojalá que el nuevo Congreso y el saliente en estos pocos meses empiece a dar ejemplo en ese sentido. Ojalá no tenga uno que llegar inclusive a sancionarlo, sino que sea el compromiso con los ciudadanos, de los cuales votaron para que al congresista, que le cuesta mucho al país, presente proyectos de ley, presente debates de control político, ojalá se mantenga ese espíritu. El Centro Democrático ha sido siempre
muy meritorio en ese sentido. Ha dado ejemplo de disciplina, de cumplir la palabra a los colombianos, de dar el debate de cara a la ciudadanía, y hay que aprovechar eso. Ojalá los otros partidos también comiencen con ese buen trabajo, sin necesidad de estar sancionándolos por ello. Senador, ¿qué ha pasado con el caso de su señor padre, Luis Alfredo Ramos Botero? ¿Qué se ha podido conocer? Juan Carlos, muy quieto, ¿Todavía? infortunadamente sí. Yo creo que la justicia en Colombia, para que empiece a generar credibilidad, que también es hoy la rama judicial en general y particularmente las altas cortes han venido generando una gran desazón en los colombianos y tienen una desfavorabilidad enorme en cualquier encuesta que uno lo mide. Eso jamás existía. Uno veía las altas cortes con con un prestigio muy grande. Hoy, después de los escándalos de corrupción, de toda la problemática que ha tenido, pues evidentemente tiene que empezar a cambiar mucho en la forma como se seleccionan esos altos jueces, que generalmente a veces llegan por unas roscas y difíciles de comprender, y adicionalmente en temas de transparencia y de velocidad de las decisiones. El caso de Luis Alfredo Ramos terminó en marzo de 2017, hace más de un año se terminó el caso. Según la ley, tienen 50 días para tomar una decisión. Y vean nomás el caso de Óscar Arboleda Palacio, que falleció esperando una sentencia. Después de año y medio de haber terminado su proceso, 18 meses pasaron, falleció y nunca se le dio respuesta. Ojalá que en el caso de Luis Alfredo Ramos, que haya más de un año, pues se tomen decisiones claras. Hay un tema muy específico que se ha venido escudando en la Corte, es el tema de la doble instancia constitucional que comenzó apenas a partir de este año. No existía doble instancia para los parlamentarios, entonces hay problemas internos procedimentales de cómo debe tomarse esa consideración, esa nueva legislación. El fondo es que realmente esa no puede ser excusa para seguir retrasando el proceso de un hombre que es inocente, un hombre que Colombia conoce. Defínanle una vez. Un hombre que Colombia conoce su trayectoria, que no ha tenido necesidad de hacer ningún tipo de alianza con Grupo al margen de la ley para ganarse los votos, porque los ha ganado con limpieza, con su buen prestigio. Y nosotros simplemente estamos esperando entonces que la Corte Suprema, en el caso de Luis Alfredo Ramos, tenga la magnanimidad que uno espera de una alta corte. Y ya debe haber suficiente material probatorio, pensaría uno. Vamos a una corta pausa y ya regresamos con el senador Alfredo Ramos Maya. Seguimos con el senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya. Bueno, ¿qué experiencia queda del Congreso de la República, del Senado, que termina en pocos meses? Porque ya seguramente usted termina el tema congresional para dedicarse a otras actividades de la política, pero así como anécdotas que uno diga, ¿valió la pena, no valió la pena? Hombre, vea, Juan Carlos, es duro porque es un tema de muchos matices. Cuando uno le habla de un congresista, o sea, el ciudadano, si usted le pregunta a un congresista, cualquiera va a decirle, usted es un corrupto, un bandido, un ladrón. Y para uno es difícil tomar esa decisión de dar el paso, de estar en la comunidad del sector privado, claro, para irse al sector público, a darse esta pela, donde uno tiene riesgos jurídicos. No le niegan una investigación. Exactamente, uno es un escándalo tras otro. Usted se tomó un tinto mal tomado y le hacen un escándalo. Claro. Usted dice una palabra mal dicha, se la pueden sacar de contexto. Es decir, en ese orden de ideas, esa parte es compleja, pero yo creo que personalmente para mí es la labor más satisfactoria que he tenido como ser humano. Poder conocer tantos temas del país a profundidad, poder recorrer las comunidades. A mí me encanta pueblear, estar en los barrios de Medellín, entonces eso ha sido algo que uno no tenía ni la disciplina, claro, ya lo obliga, tampoco el tiempo de hacerlo cuando está en el sector privado. Lo compromete, ¿no? Es decir, en ese sentido para mí ha sido una experiencia completamente satisfactoria. No la dejo de hacer por pereza, más bien tomé decisiones personales por cuestiones políticas donde yo no quería realmente hacer parte de una lista abierta, parte de lo que hemos dicho. No creo en esa forma de la política, sin decir que uno no pueda quedar o le tenga miedo a enfrentarme a las urnas. Al contrario, creo que uno tiene que dar esta pelea civil con mucha fuerza y con mucho valor hacia adelante y hacerse contar en las urnas. Necesitamos a muchos buenos líderes haciéndose contar en las urnas, pero en el fondo para mí ha sido la experiencia personal más gratificante que hay. Me va a hacer mucha falta el Congreso de la República, increíblemente, aunque quede uno con mala imagen, aunque le digan a uno bandido y ladrón, aunque no lo conozcan. Usted tiene la pero uno sabe cómo actúa. Presenté muchos proyectos de ley, presenté debates de control político, los disfruté sobremanera
y sí, me va a quedar un vacío grande, una nostalgia grande de no volver al Congreso. Quería aprovechar para preguntarle, senador, usted fue, y lo escribimos en redes sociales y en nuestra página web, que usted era el filtro en el Centro Democrático cuando se estaban entregando los avales para Cámara y Senado. Usted ahí era muy retrechero. Ahora, cuando hay líderes del santismo que ahora niegan el santismo y quieren ayudarlos a ustedes en campaña para la presidencia, ¿cómo se siente? Pues vea, primero, ojalá tuvieran ese poder de veto tan fuerte. Este es un partido democrático, abierto, donde entran muchas personas y donde uno tiene que tener respeto por la visión de la política. Ojalá tuviera yo el bolígrafo para decir quién entra y quién no. Lo que pasa es que yo sí doy un debate abierto sobre nombres, sobre personas. Yo creo que si uno quiere cambiar las formas políticas, tiene que comenzar dando ejemplo y teniendo la capacidad autocrítica de decir, hombre, no pongamos personas cuestionadas, no pongamos personas que hacen política de manera que vaya en contravía de los principios que queremos representar. Ahora, en el tema presidencial, yo creo que eso tiene que ser visto con beneficio de inventario, o sea, mirar las cosas uno a uno, caso por caso. Yo creo que esto no puede ser que llegue el que sea que porque entre comillas tiene votos, porque muchas veces sus apoyos lo que hacen es perder prestigio, hacer perder prestigio y perder credibilidad. Iván Duque va supremamente bien y en este momento hay apoyos que son abrazo del oso, que supuestamente tienen muchos votos, pero lo que van a generar es que los votos, las personas que creen en un proyecto político, que creen en unos principios y una visión del país, se sientan defraudadas cuando uno empieza a hacer negociaciones con el que sea. Aquí el que quiera llegar, tiene que llegar con transparencia, sabiendo que se somete a unas reglas de juego muy claras, y aquí no va a haber clientelismo, aquí no va a haber politiquería. Eso es un tema que el Centro Democrático en general y específicamente Iván Duque en su campaña ha sido supremamente específico y ha sido muy concreto. Jamás negociar puestos burocráticos, jamás negociar prebendas electorales, clientelismo. Eso le hace mucho daño a Colombia, y lo que se ha dicho, uno de los puntos claros, que el presupuesto general de la Nación se bata públicamente, no que sea allá, a hurtadillas, el ministro de Hacienda negociando uno a uno, los congresistas por sus votos, a ver cómo negocian el futuro del país. Eso tiene que ser abierto y público. Senador, de los nombres que se barajaron en su momento para escoger el candidato presidencial, entre ellos Carlos Holmes Trujillo, bueno, habían por ahí 5 nombres. Esas personas están trabajando de lleno en la campaña de Iván Duque, es decir, han honrado la palabra y están acompañando, porque en otras ocasiones uno ve que cuando hay consultas, otro tipo de mecanismos, quienes no logran el aval, se hacen los pendejos y se van a ayudar a otras campañas. Mucho, pues dos ahora son senadoras, 2 grandes senadoras, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, están ahí. Se reeligieron y se la han jugado, pues estuvieron muy concentradas en su campaña, muy enfocadas. Y 2 hombres, Carlos Holmes Trujillo y Rafael Nieto, supremamente jugados. Rafael Nieto, entre otras, estuvo liderando y gerenciando el tema de campaña presidencial. ¿Cómo han hecho esa transición para ayudar hoy a Iván Duque? Porque su candidato en principio era Rafael Nieto. Es muy sencillo, pues uno de los focos de Rafael Nieto fue ayudarle al tema congresional. Era para nosotros una de las ideas fundamentales crecer nuestra presencia en el Congreso de la República. Se logró especialmente en la Cámara de Representantes. Ya tenemos 32 representantes a la Cámara después de tener 19, es decir, funcionó. Se aumentó la votación, se aumentó la presencia en muchas regiones del país. Lo de Antioquia fue fenomenal y estamos supremamente agradecidos por los antioqueños que creyeron en este proyecto político, el aumento en votos y el aumento en presencia, que eso es muy importante. Entonces ahí siguen, ya ahora es como se encajan esas piezas dentro del gran ajedrez presidencial, que es otra campaña muy diferente, donde es muy de medios de comunicación, muy de debates, muy de argumentos, muy de propuestas, más que pronto la minucia que puede suceder en algunos casos en las elecciones regionales y en las elecciones también de Congreso, donde es más el líder político, el concejal. Aquí es un tema donde es muy participativo, mucho más abierto, y personas como Carlos Holmes y como Carlos Holmes Trujillo y como Rafael Nieto están jugados en esta campaña presidencial. Mucha unidad del partido, mucha coherencia ideológica. Se nos fue el tiempo rápido, senador Alfredo Ramos. Estamos muy atentos a lo que pase con campaña presidencial y luego pues revisar el tema de alcaldía y gobernación. Nosotros seguimos insistiendo en que lo vemos como posible candidato a la alcaldía. Ya usted nos irá contando en el mediano plazo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Hay que seguir sirviéndole a la ciudadanía. Yo espero, desde donde me quiera Dios poner y la ciudadanía ayudar, seguirle sirviendo a Antioquia, a Medellín. Me encanta la política, creo que es la forma más directa y más expedita para cambiar la vida de muchos ciudadanos, y ojalá me sigan los ciudadanos acompañando, apoyando donde quiera estar, donde ellos me quieran poner. Yo seguiré sirviendo donde los ciudadanos me dejen.
y por ahora ayudarle a Iván Duque a ser presidente el 27 de mayo, que ganemos en primera vuelta, una gran vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, y un país que quiere cambiar, salirse de ese riesgo que hay de llegar a ser una nueva Venezuela, sobre todo el riesgo de la corrupción y de la mediocridad en que algunos quieren sumir. Muchas gracias a todos los televidentes de Sinergia Informativa. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Gracias.